Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de la página web www.historiaconsentido.com. Yo soy Juan Carlos González y os hablo un día más, encantado de hacerlo, contándoos un nuevo episodio de la historia. He titulado el recorrido de hoy Paseando por el arte en otoño en Madrid, la segunda parte de las exposiciones del otoño en Madrid. El otro día empecé a explicar todas las cosas que estábamos viendo y tuve que parar en la Biblioteca Nacional porque ya no daba más de sí. Me iba a salir un podcast de 2 horas y los podcasts muy largos son muy pesados y hay que tener eso siempre muy en cuenta porque la gente tiene que oír las cosas con tranquilidad, pero tampoco le podemos saturar. Muy bien, salíamos de la Biblioteca Nacional y antes de cruzar al frente, como sería lo lógico, tengo que hacer un pequeño desvío porque de ver esa exposición me fui a ver otra exposición anterior y quiero hilar un hilo cronológico. La siguiente exposición está frente en la otra acera de la calle General Martínez Campos. La calle General Martínez Campos, como os dije el otro día, era donde está el Museo Sorolla. El Museo Sorolla, que entre que grabé la primera parte y esta segunda parte, me ha dado tiempo de volverlo a visitar 2 veces más. Como está tan cerca, pues con un grupo de amigos una vez y con otro amigo, con mi amigo Miquel la siguiente, he ido a verla y he profundizado y hasta me he reído también un poco porque me contaron una historia de estas cosas que os gustan de uno de los cuadros que ahí había colgado. Claro, uno de los cuadros que hay colgado es un cuadro de, como si dijéramos, de un laboratorio, bueno, no como si dijéramos, no, de un laboratorio que está el doctor Simarro con un grupo de estudiantes allí. Él ya se le ve mayor, con su barba allí, con un microscopio, y los estudiantes entre ellos están Ramón y Cajal, el famoso Ramón y Cajal, que luego el que descubrió las neuronas y las definió y fue premio Nobel de Medicina, uno de los personajes más importantes. ¿Qué haríamos ahora sin las neuronas? Pues lo descubrió. Y me contaban, gente que conocía mucho de la historia de ese cuadro, cómo hubo una lucha entre el alumno, que era Ramón y Cajal, y el maestro, que era el doctor Simarro, el que está reflejado en el cuadro investigando, porque el viejo profesor le quitó la novia a la joven promesa que era Ramón y Cajal y que era una compañera de allí, una alumna de ellos. Y eso me produjo una gran sonrisa. También el otro día, no sé si os dejé, porque me alboroté un poco cuando os contaba las cosas de Clotilde, de la mujer de Sorolla, de la que estaba tan enamorado, y toda la mala vida que les estaba dando el hijo Joaquinito, que le llamaban en los círculos de aquí, en los círculos madrileños. La mala vida que le estaba dando es la que hace que la madre, cuando muere Sorolla y luego Joaquín Sorolla padre, y también cuando muere Joaquinito hijo, porque Joaquinito hijo, como os he dicho que era muy vividor, muere en un accidente de moto en Londres. Entonces andaban por Londres como ahora, como el que se va de una calle a otra de Madrid, pues estos ricachones o estos tíos que eran muy golfos, pues se movían mucho a Londres en los años 20. Él murió allí en Londres. También la familia no le fue a ver y fue un desastre todo. Y entonces eso hizo que la mujer de Sorolla, la muerte, como se iba diciendo, pues hiciera una fundación, más que hacer una fundación, una especie como de donación en el Estado, para que todo lo que es la obra de Sorolla se quedara en un legado que es el que se mantiene hasta ahora. Ahora está la nieta, una señora que se apellida Luca de Tena Sorolla, estos
apellidos de abolengo que tenemos aquí en la península. También estuvimos recordando con José Manuel y con todo el grupo que estábamos allí charlando, para todo lo que pintó, la poca pintura religiosa que pintó. Y me ha venido, mientras estaba dándole vueltas otra vez a la exposición que le había visto, que sí que conozco yo un único cuadro de tema religioso, que puede haber más, pero que yo conozca solo hay uno, que está en la Cartuja de Miraflores, en Burgos. Lo demás es que llama la atención, con toda la intensísima obra pictórica que tuvo, que no pintara más tema religioso, pues yo qué sé, o una señora yendo a misa, o una cosa. Seguimos con el invierno, o sea que la tos es imperdonable, pero es real. Entonces no tenía pintura religiosa más que esta pieza, o que yo haya localizado. Bueno, pues estamos otra vez en la calle General Martínez Campos, en el número 14, y es donde está la institución de libre enseñanza. La institución de libre enseñanza, que fue capitaneada por don Ginés de los Ríos, un personaje importantísimo. Bueno, ya haremos su podcast. No voy a adelantar nada porque no me lío a hablar y me salgo del tema, y no hay que salirse del tema sino ceñirse un poco. Y la exposición que hay puesta es la de Cossío. Cossío era un escritor también de la institución libre de enseñanza, sobre el Greco, con 2 hilos. ¿Por qué es importante Cossío? Porque, la institución de libre enseñanza es cuando la enseñanza se separa de un modo radical, profundo y absoluto en pedagogía y en didáctica de lo que es la influencia que tenía la Iglesia en la educación y el control absoluto que tenía la educación. Entonces, la institución de libre de enseñanza se abre a todo lo que es el mundo europeo, los librepensadores, los anticlericales, todo ese fenómeno lo aplican y intentan inyectar en el pueblo lo que es la educación, llevando como línea los maestros que formaban, los profesores, que culminará todo esto con la residencia de estudiantes, donde estarán pues todas las personas que merecieron la pena. Pues estará Buñuel en la residencia de estudiantes, estará García Lorca, estará Dalí, estará Alberti, toda la gente de peso estaba allí. Todos, su raíz venía de la fundación de la institución libre de enseñanza que había hecho don Ginés de los Ríos. Entonces, ¿quién es este? ¿Qué es lo que hace este Cossío? Muere en el año 35, menos mal, porque con lo avanzado ideológicamente que era, yo creo que lo hubieran matado lo que era la guerra, o se hubiera tenido que exiliar de una manera profunda, hubiera tenido que acabar en América probablemente. Pues escribe un libro que se titula El arte de saber ver. Estos estaban ya, lo que querían decir es que la educación, la cultura tiene que ser educación, y hay que llevarle a la gente el arte para que sepa qué es, porque no podemos hablar del Greco a unos señores que ven un pueblo de Murcia, en un pueblo de Salamanca, que nunca van a ir a un museo y ni van a ver un cuadro del Greco. Entonces hay que hacer una reproducción y hay que llevarles allí, sean personas mayores, sean personas jóvenes, y hay que sentarles en la plaza y hay que sentarles allí y decir, mira, este cuadro que ustedes no han visto nunca ni saben de lo que es, este es un cuadro muy importante y este es un pintor. Esa pedagogía era la que establecen estos prohombres, porque verdaderamente son prohombres, son más que hombres, que fueron don Ginés de los Ríos y Cossío. Entonces, la exposición es El arte de saber ver, que es el libro que empieza como a explicar el arte para todo tipo de personas, y luego el Greco como personaje histórico puesto en valor. La exposición está dividida en 5 partes. La primera es la referida al libro de Cossío, El arte de saber ver. La segunda es una explicación sobre la institución de la libre enseñanza y la historia del arte. La tercera parte es Cossío y el Greco. La cuarta parte, el Toledo que vio Cossío y la institución de la libre enseñanza. Y la quinta parte, Cossío, la tradición liberal y las misiones pedagógicas. Estos empezaron a hacer las primeras, como si dijéramos, vacaciones de colonias de verano, llevándose a los niños a la montaña para seguir explicándoles el arte y todo tipo de cosas. Pues ya hemos recorrido la primera exposición de esta segunda parte,
que es Cosío, el arte de saber ver y la institución de libre enseñanza, y el Greco. General Martínez Campos, 14, institución de la libre enseñanza. Volvemos otra vez a la altura de la Biblioteca Nacional y nos vamos a la Fundación Mapfre, la Fundación Mapfre, que está en el Paseo de Recoletos 23, que suele hacernos exposiciones magníficas. Y nos ha hecho una exposición sobre los fovés. ¿Quiénes son los fovés? Pues los fovés son las fieras. Uy, las fieras, diréis, ¿pero qué es esto de las fieras? Sí, ahora lo vais a entender un poquito. Los fovés, ¿por qué se les denomina fovés, fieras? Era por la pasión que tenían en expresar de una manera exultante y polémica todo lo que era su creación pictórica. Era verdaderamente, estamos hablando del año 1902, 3, 4, 5, 6, hasta el 1905, 7, que es donde ya se hasta 1907, algunos dicen que hasta 1910 dura todo lo que es esta expresión pictórica tan interesante. ¿De qué se trata? Exaltar los colores, como os digo. Fue la primera de las vanguardias históricas que transformaron de una manera radical el arte en la primera mitad del siglo XX. Es un movimiento corto. Las obras que han traído están casi todas comprendidas entre 1905 y 1907, pero el impacto que tuvieron fue extraordinario. Y para que lo entendáis, fue lo que sentó las bases a los movimientos posteriores, como el expresionismo y el cubismo. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son los fovés, los fobistas? Pues están formados en el taller de Gustave Moreau. Estamos hablando siempre de París, esto es un fenómeno parisino. Los fovés se constituyen como grupo que están empezando a experimentar a finales de la década de 1890 y van sumándose distintos pintores que son pintores de primera línea: Henri Matisse, Albert Marquet, Henri Manguin, Georges Rouault, Charles Camoin y Jean Puy, que pintaron y experimentaron con colores puros. Ojo, esto era lo importante, colores puros, que ya habían sido marcados por Van Gogh, por Cézanne y por Gauguin. Van Gogh, Cézanne y Gauguin son anteriores y son los que empiezan a emplear colores puros, que estos los explotan, por decirlo de alguna manera. Explotarlos porque hacen cuadros y los venden siguiendo su línea, y explotarlos porque el color revienta de alguna manera dentro de los cuadros. En el año 1904 se añade André Derain y en ese mismo año también Maurice de Vlaminck, que son otros dos de los grandes pintores. Hacen una gran exposición conjunta en el año 1905, causaron un revuelo en el público y la crítica les llamó, que dicen estas fieras aquí pintando de una manera tan extrovertida, y entonces por eso se les quedó el título de fovés. ¿Qué les pasó? Que este escándalo les hizo fuertes y les impulsó a continuar sus investigaciones. Y la mayoría de los fobistas, de los fovés, acabaron encontrando otras vías de renovación artística con la influencia de Cézanne, porque estaba presente desde el comienzo, y recobró la fuerza otra vez, más el dibujo y la forma, y se abandonó el color tan exaltado que había en favor del dibujo y de la forma. Los fovés. La exposición de la Fundación Mapfre en la sala de exposiciones de Recoletos, en la calle Recoletos 23 de Madrid. También del grupo de Recoletos, justo al lado, en el edificio de al lado, en el edificio que está en la sala de exposiciones, porque tienen tres exposiciones, pero la otra es un museo de maquetas, que también un día de maquetas de barcos, tienen barcos interesantísimos, es una cuquería. Y luego tienen el museo de Mapfre, pero ahí no he subido porque hoy museo de una compañía de seguros como que tampoco me emociona a mí demasiado. Así que nos fuimos, aquí ya iba con mi amigo Miquel, que este me dijo, oye, hay que ir a ver la exposición del fotógrafo Bruce Davison, como las motos estas de gran cilindrada. Y entonces nos fuimos a la sala de exposiciones que está en la calle de al lado,
de Bárbara de Braganza. Bárbara de Braganza, ahora os acordaréis de mi primer podcast que hice, que era el de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Pues sí, en esa calle donde está la iglesia de ellos, la iglesia de Santa Bárbara por Bárbara de Braganza, allí está esta sala de exposiciones. Y es una exposición sobre un fotógrafo humanista, que es Bruce Davison, nacido en Chicago en 1933, y es un fotógrafo que refleja todo en blanco y negro, la realidad social de Estados Unidos con todas sus contradicciones, la inmigración negra de Harlem en los años 50, la lucha por la consecución de la libertad, el derecho de los negros en la igualdad, y todo un recorrido por las diversas situaciones marginales del mundo, los mineros de Gales, la pobreza de nuestra Almería, donde el año 65, que es cuando hace esas fotos, nos sentimos todos muy identificados con los niños harapientos que allí aparecen. O desde luego, yo allí sí que me sentía, yo no iba en pantalón corto y sin camisa porque vivía en el norte y hacía frío, pero en la misma mugre y la misma miseria que se veía ahí abajo era la que yo veía en mi pueblo, en el norte, en una sociedad industrial y ellos en una sociedad agrícola. Recorrido también por todos los pueblos o por muchos pueblos de la zona de México, y un reencuentro con las bandas de Harlem, con todo lo que era los personajes que socialmente se estaban empezando a definir, con lo que serían los hippies, los que serían los rockeros, los distintos movimientos sociales que arrancan en el año 60. Todo esto lo une con un recorrido de personajes que él va viendo cuando monta en el metro. Entonces pide permiso y saca las diversas tipologías de personajes, les va haciendo fotos conforme va avanzando en el metro. Y ya su exposición acaba en el año 2003, creo aproximadamente, porque ya por la edad tiene que estar ya más que jubilado. Bueno, jubilado, igual está creando, pero no expone, al menos que yo sepa. Y hace ya un recorrido sobre lo que es el urbanismo y el paisajismo en California. Bruce Davison. Sala de exposiciones Bárbara de Braganza, Fundación Mafre. Bueno, seguimos adelante y nos vamos a la exposición que igual está suscitando, yo no sé si más, sí, no sé si más polémica, pero cierta polémica sí que está suscitando. Me estoy refiriendo a la exposición que hay de Renoir en el Thyssen. El Thyssen siempre ha llevado muy buenas exposiciones a su museo. La exposición de Renoir era una exposición que se nos presentaba como una exposición deliciosa, y ha sido pues un poco una exposición discutida. ¿Qué Renoir es el que viene? Pues claro, tiene distintas trayectorias. Es el Renoir cuando tiene un gran ataque de artritis. Él ya tiene que pintar con unas poleas en las manos atadas como con unos muelles para poder dibujar, porque ya no puede ni mover los pinceles. Entonces hace los cuadros muy, muy iguales. Y esto ha supuesto una serie de críticas porque la gente dice, oye, ¿qué nos traéis aquí a una exposición que encima es una exposición cara? Hay otro golpe dramático, aparte de la enfermedad de la época que han traído los cuadros, es que en el año 1883 Renoir se desorienta y su pintura se hace muy vulnerable. Quiere avanzar y arremete contra lo que ha hecho hasta ese momento, y no es capaz de mantenerse ya vinculado al impresionismo, que apenas había desarrollado durante una década, y cuestiona todo lo que ha logrado, renuncia a ello y deja de creer en el camino paisajista y brillante y marcha a Italia en busca de una salida y una inspiración en los clásicos. Y entonces empieza a hacer pinturas pues como queriendo volver a las imágenes clásicas, pero sobre todo sentadas lo del intimismo, el interiorismo. Yo creo que es porque nos representa
a cuadros así como de niñas pequeñas. Mira, para que me entendáis un poco, todo lo que es la exposición, se nos presentan muchas niñas, una niña que se llamaba Coco, otra, pues los personajillos estos, personajillos no en el sentido malo, sino personajillos porque son infantes, son pubers, que son los que él pinta. Es como para decorar una estancia donde todos son niños, los cuartos para niños. Entonces es como demasiado pastelito. Y entonces esto pues ha causado algunas críticas porque parece ser que se está desvelando una profunda guerra de intereses que hay por lo que es las exposiciones con el tema impresionista. Las exposiciones con el tema impresionista son casi todas francesas. En Francia ya todo lo que es el impresionismo, yo creo que están ya un poco cansados, pero aquí en nuestro país todo lo que es impresionismo se devora como una especie como de ataque compulsivo. Yo no puedo entender que la gente vaya a ver una exposición de impresionistas, que los impresionistas son difíciles de interpretar y estén absolutamente llenas, y vayas a ver una exposición de Rivera y tengas sitio para verla bien, cuando Rivera es infinitamente mejor como dibujante y como pintor que todos los impresionistas que haya habido en el mundo. No que todos juntos, pero sí que todos por separado, ¿no? Entonces la gente es como que es una cosa como muy de moda. Es que tengo que ir a ver a los impresionistas. Y esa gente que hace esas cosas son auténticos zoquetes. No me tapo la boca yo para decirlo. Porque también aquí en nuestro país hay gente que se cree lista y luego son unos auténticos zotes. Bien, lucha entre lo que es la dirección del Thyssen y la dirección de la Fundación Mapfre, porque la Fundación Mapfre era la que generalmente traía los elementos de las colecciones donde está pintura impresionista, y se ha querido meter en este mundo, o les ha interesado meterse también a los de la Fundación Thyssen, y entonces deben estar ahí en ciertas peleas, porque la verdadera exposición buena sobre impresionistas en este momento en que está que también es con Renoir, que está compitiendo de alguna manera con la que está en el Thyssen, es la de Mapfre, que está en Barcelona. Entonces esa sí que es buena, porque esas sí que han llevado las primeras joyas de las exposiciones de Renoir. Así que Renoir, hombre, si os gusta Renoir, también es un sitio para que vayáis, porque el Museo Thyssen siempre merece la pena ir. Pero no voy a decir, algunos en los artículos, patinazo, el resbalón tampoco podemos decir de eso, pero que es una exposición sobre una parte de la pintura de Renoir, en la cual ya está ideológicamente y físicamente ya en una decadencia, en un bajón creativo. Eso es un poco lo que yo he entendido y lo que os quiero dar a entender. Luego también, siguiendo con este sano cabreo que a veces me invade por la ramplonería que tenemos muchas veces los que estamos por aquí contemplando las exposiciones y viendo las cosas, es el otro lío, que también, otro lío. Cuando se hace algo nuevo siempre hay discrepancias. Unos dicen, ¡ay, qué bien está! Y otros dicen, ¡ay, qué mal está! Bueno, se va a ampliar el Museo del Prado, porque en el 2019 se va a cumplir el centenario. ¿Y por dónde se va a ampliar? Pues se va a ampliar, afortunadamente, por un edificio que lleva muchos años abandonado. Ya un edificio que está abandonado lo restauran y sirve para una ampliación como la del Museo del Prado, ya es una cosa que es deslumbrante. Porque luego, la verdad, cuando acaban las ampliaciones del Museo del Prado, nos quedamos todos boquiabiertos. Ha ganado, primero vamos a ver de qué edificio se trata. Pues se trata del edificio del Palacio de los Reinos. El Palacio de las Batallas, perdón. El Palacio de las Batallas es el único palacio que queda físicamente más o menos situado de lo que era el Palacio Real de Madrid, de los Reyes, que estaba en la zona donde está ahora el Museo del Prado. No exactamente donde está el Museo del Prado, sino a un lado. Y cuando uno ve el Museo del Prado por la parte de atrás,
está el cubo de Moneo, que es el claustro de los Jerónimos, cubo de Moneo porque es el soporte exterior al claustro que está allí dentro, en la iglesia de los Jerónimos. Luego está la Academia de la Lengua Española. Luego está un poquito más arriba el Casón del Buen Retiro, que son otras dependencias, y la biblioteca del Museo del Prado, o parte de la biblioteca, y luego está el Palacio de las Batallas, que era el Museo del Ejército. Entonces aquí el Norman Foster ha ganado un concurso de la ampliación. Y ya empezó, yo el primer día que vi que habían ganado un premio, pues me metí en las redes sociales a ver un poco. Bueno, ya estaban ahí todos los listos. Eso es como un centro comercial, ahí no van a meter más que hierro y cristales y todo va a ser con estas locuras que hacen estos arquitectos. Pero si nadie pues sabía del proyecto, a la media hora ya estaban todos allí vociferando. Yo he visto el proyecto y me ha encantado, en primer lugar porque se restaura un edificio. Para que os hagáis una idea, en este palacio se sabe, hay una descripción exacta de dónde estaban las colecciones reales puestas. O sea que de hecho me imagino que algún criterio tendrán de volver a llevar los cuadros de las grandes batallas. Pues me estoy acordando de cuadros de Maíno, de cuadros de Velázquez, de cuadros de Zurbarán, que representaban las distintas batallas de los austrias, y los volverán a poner en el sitio donde los veían los reyes, tal como los veían los reyes cuando estaban viviendo allí. Entonces me imagino que algo de esa idea tendrán. Todavía queda una parte, una recreación de los grutescos, que son las pinturas que están en la parte alta del edificio, así que puede quedarles una cosa estupenda. Se va a ganar en espacio, va a haber más sitio en el otro museo del Prado, en la parte del edificio central, para poner muchas más cosas. Estamos hablando de que la pinacoteca del Museo del Prado es la mejor pinacoteca del mundo. Y muchas veces estamos echando, como si dijéramos, zarpazos de tierra contra lo que tenemos. Cuando os digo la mejor colección, que es la mejor pinacoteca del mundo, no quiere decir que sea el mejor museo del mundo, porque los mejores museos del mundo, aparte de la pinacoteca, tienen a veces otro tipo de colecciones. Por ejemplo, el Louvre tiene pues todo lo que es la colección de escultura y sobre todo de Egipto y todas estas cosas, que le hace que sea un museo más completo que el museo del Prado. Pero como pinacoteca estamos hablando de la primera, como colección de cuadros, estamos hablando de la primera del mundo. O sea que si nos oís por ahí, pues notaréis que nos llenamos de sano orgullo y invitaros cuando paséis por Madrid. A casa nos podemos invitar a todos, pero invitaros a que visitéis la exposición que hay y las colecciones y las exposiciones que suele haber temporales en el Museo del Prado, porque siempre son de un interés enorme. Y vámonos para adentro, porque tenemos tela de exposiciones dentro de lo que es el Museo del Prado. Vamos a empezar con la que nos lleva más a la antigüedad, que es la exposición que hay sobre el Maestro Mateo en el Museo del Prado. El Museo del Prado ha conseguido reunir de una manera excepcional varias de las piezas que fueron retiradas de su emplazamiento original. Cuando estamos hablando de Maestro Mateo, estamos hablando de Santiago de Compostela, estamos hablando de la Catedral Románica. Bien, dicho eso, ¿de dónde se quitaron las estatuas? De la fachada occidental y del coro. Y hoy forman parte de diversos museos y de colecciones particulares. Hay dos esculturas, las esculturas de David y de Salomón, que al desmantelar la fachada fueron colocadas en el pretil de la propia loja del Obradoiro, donde han permanecido desde su reciente restauración in situ y posterior retirada para integrarse en esta exposición. Y también forma parte de la exposición una estatua columna sin cabeza que fue encontrada a principios del mes de octubre del año 2016. Estamos hablando de ahora mismo, en el interior de la torre sur de la catedral, donde había sido empleada como material de relleno. Bien, la parte más significativa del proyecto que construyó el maestro Mateo en Santiago de Compostela
es el Pórtico de la Gloria, y es una obra de las más importantes del arte europeo en la transición de los siglos del XII al XIII. Y desde hace varios años esta catedral está inmersa en un proceso de restauración que busca solucionar los problemas de conservación y de recuperar la policromía. Santiago de Compostela, para que os situéis, está en el noroeste peninsular, los que nos oís desde fuera, y es una zona donde bate mucho la lluvia y las inclemencias del tiempo. Entonces sufre mucho la piedra, y lo que es la policromía se ha perdido en gran parte. El propio maestro Mateo quiso dejar constancia en los dinteles del pórtico colocados el 1 de abril de 1188 de que él había dirigido toda la obra desde sus comienzos. De ahí que todo lo que hay expuesto es obras que están concebidas por el maestro Mateo como escultor, pero también como arquitecto, por la localización que tenía dentro de lo que era la portada. Bien, el maestro Mateo concluye la catedral, que es oficialmente consagrada el día 21 de abril del año 1211 por el rey Alfonso IX y el arzobispo don Pedro de Muñiz. Mateo y su equipo llevan a cabo 3 importantes acciones: la denominada cripta, el Pórtico de la Gloria y la desaparecida fachada occidental. Y se realizó además un coro en piedra que se instaló en los 4 primeros tramos de la nave central de la iglesia, pero eso ha desaparecido. Me ha llamado mucho la atención de todas las figuras que se ven allí, unos caballos del cortejo de los Reyes Magos, que son 3 cabezas de caballos que salen como por detrás de una torre, una obra que está fechada hacia 1200, y me ha parecido excepcionalmente bella por su belleza. Luego te sucede que, como son tallas muy grandes, cuando te acercas a ellas es cuando las ves. Te parece que estás en un andamio con el maestro Mateo viendo las pinturas. Bueno, siguiente exposición dentro del Museo del Prado, la exposición Ribera, maestro del dibujo. Bien, José de Ribera. En 1606, con unos 15 años de edad, llega a Roma, donde se formó como pintor con la influencia de Caravaggio, de caravallista, y como dibujante con las tendencias académicas. Desarrolló su actividad principalmente en Nápoles, donde se estableció en 1616, ya llevaba 10 años en Italia, al servicio de los virreyes españoles, y donde permaneció hasta su muerte en 1652. Ribera fue un dibujante empedernido, y hoy se conocen casi 160 dibujos de su mano, muchos de ellos recientemente que se sabe que es de él por el trazo y por todo. Se exponen 52 dibujos autógrafos, pinturas, estampas y una pequeña escultura. Entre los dibujos hay varias de sus obras, de las más conocidas, como Sansón y Dalila, diseños recientemente descubiertos como la aparición de Cristo resucitada a su madre, el niño con molinillo, hombre tirando de una carreta con una carretilla con un cuerpo, que estaban algunos en el Meados Museum y otros en las colecciones de dibujos del Museo del Prado. Ribera posiblemente se formó también en el ambiente académico de Roma, donde estudió las esculturas clásicas como la Laoconte. La Laoconte es esa especie como de conjunto con culebras que salen, que es muy explosivo, de la época clásica, y siguió la pintura del maestro Rafael, las obras de los artistas coetáneos como Caravaggio o el Cavalieri de Arpino, que eran los que más le influenciaron. Ningún artista napolitano o español coetáneo trató temas tan diversos como Ribera en sus diseños, y a diferencia de otros artistas, solo unos pocos son estudios preparatorios para pinturas o estampas, sino que eran
para preparar lo que iban a ser sus grandes obras. Lo que más llama la atención es que él, a mí lo que más me ha llamado la atención es que él, como estaba allí y era muy amigo de los duques de Nápoles, de los virreyes de Nápoles, le dejaban asistir a muchas ejecuciones de cuando ajusticiaban allá a la gente, y entonces esto hacía que él pudiera ver de primera mano todo lo que era el sufrimiento, y que luego él lo plasmaba en los cuadros que hacía sobre los martirios de santos. También hay unas caras deformes, unos seres con bocio, con narices deformadas, que esto lo empleaba pues para hacer algún plan que tuvo de demonios, pero que no llegó a hacer. Bien, seguimos adelante con nuestras exposiciones. La infancia descubierta, que es los niños en la pintura romántica, en el romanticismo en el siglo XIX. La inocencia, la proximidad a la naturaleza, la pureza del espíritu es algo que se refleja en las obras y en el arte, con el tema de pintar a los niños, en esculturas, en dibujos, y era una preocupación que tenían los pintores. En las colecciones de pinturas del siglo XIX del Prado, el retrato infantil está muy bien representado, y esta exposición reúne las obras realizadas entre 1842 y 1855. Es en el periodo isabelino de la reina Isabel II nuestra donde se realizaron los mejores dibujos de niños de la corte madrileña. El pintor decano, que era Vicente López, Rafael Tejeo, Federico Madrazo, Luis Ferrán, Carlos Luis Rivera y Joaquín Espalter fueron los pintores que de alguna manera en la corte, en lo que es la Villa de Madrid, esto estoy hablando de los pintores madrileños, y en Sevilla había otra escuela de pintores románticos que estaban pintando también niños, que eran Antonio María niños y otras obras, Antonio María Esquivel, Valeriano Domínguez Becker, y allí les atraía recreaban, como allí había muchos cuadros de Murillo, porque él sobre todo pintó muchas obras en Sevilla, estaban muy influenciados por este pintor, por Murillo. Bien, la exposición incluye la presentación de una obra de Antonio María Esquivel muy desconocida, que era Raimundo Roberto y Fernando José, hijos de Su Alteza Real la infanta Josefa Fernanda de Borbón. La obra son los sobrinos del rey Francisco de Asís de Borbón, y lo representa de un modo al tipo Rousseau, vestidos con pieles, convertidos en una proclama del liberalismo, con la actitud, con una jaula soltando unos pajaritos. La obra es una de las elegidas por el artista, que retrató también al padre de los niños, el escritor y político liberal José Güell y Renté, y a su madre, la infanta doña Josefa Fernanda, para tomar parte en el año 1856 de la primera de las exposiciones nacionales de Bellas Artes. La infancia descubierta, retratos de niños en el romanticismo español. Otra de las exposiciones. Fijaros si hay, Seguimos. El arte de Clara Peters. ¿Quién es Clara Peters? Clara Peters es una mujer pintora, esencialmente pintora de bodegones. Bien, muchos de los bodegones que vemos aquí, son 19 cuadros, no es muy grande, nos muestran la comida lista para servir, vajillas, enseres de lujo, porcelanas procedentes de China, copas de cristal de estilo veneciano, copas doradas que se usaban para dotar a las mesas de suntuosidad. En los cuadros de Clara Peters le vemos también a ella reflejada en diversos vasos no, en los diversos jarrones. Es tan perfeccionista que se ve en la cara de ella como está pintando el cuadro, para demostrar la pertenencia de esa obra a sí. Y lo que nos interesa también es
ver cómo el poder de la gente se va empezando a asociar. Estamos hablando de Clara Peters, que está entre 1607 y 1621 cuando pinta, es cuando se está consolidando lo que es el poder burgués y el poder nobiliario todavía, del poderío de tener buenos platos, buenas vajillas, buenas comidas. El arte de Clara Peters en el Museo Nacional del Prado. Después tenemos las Inmaculadas de la colección Plácido Arango o de la donación de Plácido Arango. Aquí voy a ir un poco más deprisa porque Plácido Arango es este gran mexicano mecenas del Museo del Prado y ha donado varias de las obras, unas Inmaculadas de Francisco de Zurbarán y dos Inmaculadas de Francisco de Zurbarán y una Inmaculada de Juan Valdés Leal, que también son unas obras importantes. No me voy a extenderme aquí porque es más importante la siguiente exposición de la que os voy a hablar, que es la metapintura. La metapintura, un viaje a la idea del arte, es lo que se refleja. 150 obras. Estas obras son las que actúan como ventana, son como espejos. Van sobre las temáticas de la pintura y cómo ve el pintor lo que pinta. Empezamos por una pintura religiosa donde vemos un santo pintando a la Virgen. Entonces, la temática de la Virgen está intermediada como un pintor que es el que nos presenta a nosotros el cuadro. Para que nos hagamos una idea, la conceptualización, porque esto sería muy largo y muy prolijo de describir, es entender por qué se pinta un cuadro, qué motiva al pintar un cuadro y qué de visión de espejo nos va a dar el autor para que entendamos ese cuadro. La metapintura, 150 obras, casi todas ellas del Museo del Prado, para entender por qué pintan, por qué se eligen los temas y cómo se representan y se reflejan. Esto es lo que hay en el Museo del Prado. Salimos fuera y nos vamos a ir al Retiro, que está justo detrás del Museo del Prado, para ver la exposición de Lothar Baumgarten. El barco se hunde, el hielo se resquebraja. Esto es ultramoderno. Aquí sí que somos más modernos que nadie. Cruzamos todo el Parque del Retiro en el centro. Cuando lo estoy visitando yo, ayer que estuve viendo esto, hacía un frío, pues estaba la neblina, estaba precioso, parecía que estábamos en Central Park, ahí todos bien tapaditos hasta las orejas. Pero la exposición sí que era una exposición sorprendente. El barco se hunde, el hierro se desquebraja. Bien, el autor ha concebido de forma específica esta obra para el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Baumgarten, durante 4 décadas, ha trabajado con paisajes sonoros. Se centra en la fragilidad de la estructura de cristal abovedada de este edificio del siglo XIX, para crear una escultura sonora a partir de una serie de grabaciones en audio realizadas entre los años 2001 y 2005 sobre el deshielo de las orillas del río Hudson en el norte de Estados Unidos. Gracias a un gran trabajo de edición y al montaje, logra generar la ilusión de que lo que se está resquebrajando es la propia bóveda de cristal del Palacio de Cristal. Un edificio, y esto es algo que este artista tuvo muy en cuenta, era la arquitectura para donde iba a hacer la obra, fue construido en 1887 con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas, una de las últimas colonias españolas de ultramar, para ser como una especie como de invernadero donde iban a estar todas las plantas que había en Filipinas. Y basándose en la transparencia de la presencia arquitectónica de su armazón de cristal, establece una analogía entre el sonido atronador que provoca el hielo y el derrumbe de las acciones y de los activos financieros en las bancas actuales. Entonces es como si el ruido de
un glaciar al derrumbarse fuera el ruido de una gran crisis económica cuando se está aplicando. Los ruidos a mí me recuerdan como cuando uno suelta un abanico, como ras, ras. No sabría, a otra gente pues le suena como a partir unas astillas. Y entonces esto él lo graba porque él, cuando iba a la zona del río Hudson, a toda esta zona del sur de Canadá, norte de Estados Unidos, le decían que por la noche los glaciares, la nieve hablaba. Y entonces él puso unos sensores y unos micrófonos muy sensibles para grabar los movimientos que hacía el hielo, y esto es lo que ha metido en su obra. Lothar Baumgarten. El barco se hunde, el hielo se desquebraja. Una experiencia de sonidos, una experiencia muy bonita que tuve la suerte de hacerla con mi amigo Miquel y con mi esposa Salvi, recorriendo parte del Parque del Retiro y estando allí sentado en las sillas dentro de lo que es el Palacio de Cristal, escuchando y contemplando los ruidos sonoros que hacen los glaciales al derrumbarse. Paseando por el arte en otoño, segunda parte de las exposiciones de Madrid. Esto es Historia con Sentido y les ha hablado, encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Acabáis de escuchar un nuevo episodio de la serie Historia con Sentido, presentado y realizado por Juan Carlos González. El podcast que te habla de historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros vía mail escribiéndonos a podcast@historiaconsentido.com. Visita nuestra web en www.historiaconsentido.com. En Twitter somos @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.